La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver el versículo 53. El versículo 53 del capítulo 1 nos dice: a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Recordemos que la Virgen María nos está haciendo un recuento de lo que ella es. En este caso estamos tratando de conocer un poquito con más profundidad la presencia o quién es la Virgen María. Habíamos dicho que la Virgen María pues es un ser extraordinario, siendo humana, es extraordinariamente diferente a los demás humanos. Creado su ser antes de todos los tiempos, también creado su ser allí, como nos lo indica el Génesis, la mujer del Génesis. Entonces, María recuenta que ella es la esclava del Señor, que ella está al lado del Señor. Un esclavo es una persona que está muy aferrada a su amo, que conoce sus movimientos, que conoce sus pensamientos. María en los versículos anteriores también nos dice que Dios puso sus ojos en ella, no que la miró, sino que puso sus ojos, que quiere decir que ella ve o piensa o siente como lo hace Dios, no solamente como lo hacen los humanos, sino también que piensa con ese Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Ahora ella está llena del Espíritu Santo en todo momento, por ende, pues sus palabras, sus acciones vienen con el Espíritu Santo. María entonces nos indica que la humildad es principal en cualquier ser para poder alcanzar a Dios. También nos indica que la riqueza no es sinónimo de desigualdad con Dios, la riqueza humana, no, sino la soberbia humana, la riqueza o la altanería humana. Y que nos dice aquí ya en este versículo, entonces, nos enseña que nos dice, derribó a los potestados de sus tronos y exaltó a los humildes. Ya nos había dicho que exalta a aquellos que son humildes, y a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con sus manos vacías. Esto no quiere decir que las personas que tengan riquezas humanas vayan a ser despedidos de Dios, no. Esto quiere decir que aquellos que buscan con ansia, con verdadero amor a Dios, son llenados de esos bienes del Espíritu Santo. No precisamente que los que tienen hambre física de comida, no. Entonces, el que tiene hambre física de comida, ese es llenado por Dios. No, no es el que colma de bienes. Es aquel que realmente busca constantemente de la palabra de Dios, que realmente busca de Dios, que realmente quiere saciarse del pan vivo que es Cristo. Ese es colmado de los bienes del Espíritu Santo. Y a los ricos los despide vacío, porque es que los que son altaneros ante Dios son las personas que piensan o creen no necesitar de Dios en ningún momento. Entonces, como piensan y creen no necesitar de Dios de ningún momento, pues están vacíos, se vacían o quedan inertes con ese espíritu de Dios. A pesar de que el Espíritu se les da en el bautismo, queda en una especie de inercia, quieto, porque esa altanería o ese pecado nos separa de Dios inmediatamente. La persona separada del pecado es una persona que inmediatamente pues deja de tener esos bienes del Espíritu. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque muchas personas me preguntan qué hay que hacer para que la oración dé frutos. Lo primero que hay que hacer para que una oración dé frutos no es solamente hacerla. Está muy de moda que las personas, cuando tienen una necesidad, acuden a la Eucaristía, acuden inmediatamente a rezar, acuden inmediatamente a pedir, a hacer el rosario, se acuerdan de rezar. Y entonces
Invitan por las cadenas sociales, por los medios sociales, a que todo el mundo se una en oración por X enfermo, por X situación. Así no funciona la oración. La oración no funciona que entre más gente se meta a una misa o que se diluya, que mucha gente quiere entrar y participar o ver la misa por Zoom o por Facebook o por cualquier otra aplicación. Entonces, si se unen muchas personas, el Señor los va a escuchar con más fuerza. Debemos salir de eso porque así no es que funciona Dios. Aunque el Señor ha dicho que 2 o 3 se reúnen, ahí estará el Señor, significa que debemos estar unidos al Señor. Y quise hacer este pequeño paréntesis porque cuando la Virgen María habla de los bienes, habla de esos bienes o esa riqueza que nos da el Espíritu Santo de poder pedirle a Dios, de poder exaltar nuestras necesidades y poner nuestras necesidades en manos de Dios. Pero muchas personas no piden perdón, son altaneros de corazón, no van a misa, no buscan los sacramentos, no se confiesan hace tiempo, no están unidos en la comunión, no hacen una oración, no hacen un rosario. Y cuando se enferman, cuando tienen una necesidad, entonces acuden en masa a buscar la ayuda de Dios. Y se tiene ese concepto errado de que si es mucha la masa, Dios nos va a escuchar. Ese es un concepto errado de la fe. El Señor escucha aunque sea uno solo. Por uno solo que pida perdón, por uno solo no los destruiré. Es decir, el Señor no busca la cantidad, sino la calidad. No busca la cantidad de gente que se meta a una misa, que se meten incluso solamente para que los vean allí. Ni siquiera saben participar de una misa, ni siquiera sabe qué se contesta en una misa. Es más, ni siquiera sabe qué es una misa. Y simplemente este católico o el supuesto católico se mete allí para que la familia del enfermo la vea, para que diga, bueno, aquí estoy rezando, estoy con ustedes, los estoy apoyando, le estoy pidiendo a Dios. Es una especie de etiqueta, de etiquetarse para quedar bien con los demás, pero realmente no está haciendo ninguna oración que valga la pena y que ayude a esa persona realmente a recuperar su salud o por lo menos a recuperar su alma. La oración es indispensable hacerla en todos los momentos de la vida, no solamente en los momentos de necesidad, no solamente en los momentos de angustia, porque la mayoría de personas en estos momentos rezan y oran por miedo, no por fe. Y entonces tienen miedo a perder su ser querido, o tienen miedo a que pierdan determinadas cosas y necesitan entonces a un Dios mago, no a un Dios protector, no a un Dios que bendice, ni mucho menos un Dios misericordioso. Está buscando la magia de Dios para que la magia de Dios le devuelva la vida o le devuelva al ser querido o le dé otra oportunidad o por lo menos se cambie lo que está pasando. Los milagros se pueden buscar y ese es el camino que nos ha trazado realmente los santos y la Santísima Virgen María, porque ella fue la primera intercesora en el primer milagro de Cristo, que fue las bodas de Caná. Los milagros se pueden alcanzar y nuestra oración aferrada a Dios puede alcanzar milagros. Los milagros son verdaderos, los milagros existen y los puede alcanzar las personas comunes y corrientes siempre y cuando cumplan una condición: estén unidos al Señor. Y estar unidos al Señor no es estar cogiéndole la mano a un Cristo. Y estar unidos al Señor no es decir, Señor, Señor, estoy unido a ti. Estar unido al Señor no es decir, yo soy católico y ya estoy solamente unido por el bautismo al Señor. Permanecer en Él
Permanecer unido en el Señor es permanecer en los sacramentos. No es indispensable dejar de pecar, no, porque no vamos a ser capaz de dejar de pecar, porque nuestra conciencia es débil y nuestro pensamiento pues nos tienta y nos puede llevar al pecado fácilmente. Pero no se trata de que no seamos pecadores, se trata de que precisamente nos reconozcamos pecadores y pidamos perdón a Dios. Y al pedir perdón a Dios y al buscar de los sacramentos, comenzamos a estar unidos a Dios. Y esa unión con Dios, como nos dice el mismo Cristo, mientras que estén unidos a mí, entonces pedid al Padre que todo lo que pidas en mi nombre, Él se los dará. Y en mi nombre no significa con el nombre. Hay que diferenciar en mi nombre a con mi nombre. En mi nombre quiere decir que esté unido a mí para que yo lo haga. Es decir, yo soy el responsable de lo que tú estás haciendo. Un ejemplo, cuando tú mandas un servidor tuyo, un empleado tuyo a cierta diligencia, tú le dices, mire, dile a tal persona que por favor me haga este favor o X cosa en mi nombre. Entonces, aquel que recibe la razón sabe que es en tu nombre, que lo estás haciendo tú, aunque la razón lo lleve otro. Eso es en el nombre de Cristo, en el nombre de la persona. Es diferente a que un desconocido diga, mire, con el nombre de tal persona, hágame el favor y me hace esto. No, porque ese no va en el nombre de la persona, sino con el nombre de la persona. Y muchas personas creen que actuar en el nombre de Cristo es decir Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y solamente decir Jesucristo ya es actuar en el nombre. No, eso es actuar con el nombre de Jesús. Eso es utilizar el nombre de Jesús, decir Jesús y Jesús. Pero actuar en su nombre es actuar en su poder, es estar unido directamente a su corazón, directamente unido a Él. Y para estar unidos a Él necesitamos estar unidos con los sacramentos. Entonces una persona dice, bueno, y una persona entonces que nunca vaya a misa, que nunca le pida perdón a Dios, que nunca rece. Y si le pide a Dios entonces es muy difícil el milagro. Puede que Dios se lo haga porque Dios es Dios y puede, y el que determina todo a la final es Él, y el que realmente juzga es Dios. Pero nos ha señalado un camino donde nos dice es mejor así, es mejor si estás unido a mí, es mejor si permaneces y perseveras en mí. Es que Él nos pide permanecer y perseverar en Él. Por eso es que muchas personas tienen miedo y piden por miedo, no por fe. A Dios no hay que pedirle por miedo, no hay que tener miedo de partir de este mundo. Recordemos que esto es un aferro a este mundo y este mundo pues es simplemente pasajero y también es un valle de lágrimas. Este es el desierto del que se nombra en el capítulo 12 del Apocalipsis. Es el desierto, el destierro de las almas. Nosotros captamos este mundo porque es el único que nos recordamos por ahora, del que nos acordamos es de esta tierra, de este mundo que conocemos físico. Pero en realidad el Edén es mucho mejor, la presencia de Dios es felicidad completa. Y como dejamos de creer en ello y dejamos de perseverar en ello, entonces pensamos que se nos va a acabar lo mejor, que es el mundo. Y allí es donde comenzamos a pedir por miedo a perder un mundo que realmente se va a perder en cualquier momento. Y dejamos de pedir el verdadero cielo, el verdadero mundo, la verdadera felicidad. Y al dejar de pedir esta felicidad, entonces empiezan las personas a pedir por el miedo a perder el mundo y no por la fe verdadera. La fe verdadera nos indica que pidamos primero el reino de Dios y todo lo demás se nos dará por añadidura. Así que hay que pedir que Dios esté con nosotros. Hay que pedir la salvación, constantemente pedir la salvación y caminar en ella. Tarde que temprano tendrás que partir al juicio particular donde Cristo determinará qué hacer con tu alma.
Pero mientras tanto, hay que caminar y ahondar el camino hacia esa salvación. Cuando una persona cree verdaderamente en la salvación, deja el miedo a la muerte. Y cuando deja el miedo a la muerte, aprende a pedir con confianza en Dios. La confianza en Dios no es una petición por miedo o simplemente también por un intercambio de oportunidades. Hay personas que dicen, Señor, yo te ofrezco que cambio ciertas cosas si tú me das esto. Entonces tratan de hacer un cambalache que se hacía hace muchos tiempos, o un intercambio. Dios no necesita, la verdad no necesita nada de nosotros. Dios quiere que nosotros estemos con Él. Dios quiere la salvación de nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Pero en realidad el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios, más que su propia existencia, más que lo que viene de Él mismo, que es Dios. Es lo único que podemos ofrecerle, lo que Él mismo nos da. Así que no podemos darle cosas a Dios que Dios no tenga. Por eso no podemos ofrecerle cosas innecesarias para un ser supremo. Lo que podemos hacer es ofrecer nuestros carismas, nuestros bienes dados en el bautismo, al servicio de la iglesia, al servicio de otros, al servicio del mismo Dios. Así que cuando usted tenga una necesidad, no arranque a buscar mucha gente a poner las famosas cadenas de oración. Las cadenas son ataduras, las cadenas son símbolos de ataduras, no son símbolos de libertad. Las cadenas realmente es el símbolo que ata. Y Dios, lo primero que nos da, y uno de los regalos más hermosos que nos da, es la libertad. Así que decir cadenas de oración no está bien, porque las cadenas atan. Nosotros no nos vamos a atar, nosotros vamos a vivir en la libertad de la oración. Más bien diga, unámonos en oración. Pero no crea que entre más gente lo haga, es mejor. Es mejor entre más calidad haya en aquella oración. Por eso en algunos de los pasajes nos dicen las Sagradas Escrituras, cuando quieras orar, vete solo a un lugar retirado y háblale al Padre con todo tu corazón, que tu Padre que ve en lo escondido te escuchará. Cuando vayas a hacer una oración por alguien, no lo hagas con miedo, hazlo con confianza, como lo hacemos acá. Acá hacemos la oración con confianza en el Señor. No por miedo a perder vida, no por miedo a tener problemas en el mundo. El mundo es un caos, el mundo se convierte en un caos porque en este mundo compartimos esta dimensión con la dimensión del Hades, con la dimensión también de los seres espirituales que algunos no pueden ver. Y eso se forma una especie de caos de unos contra otros. Está la envidia humana, la injusticia humana. Así que problemas tendremos que enfrentar todos los días. Lo más importante es no perder el objetivo de llegar a la salvación. Y cuando vayas a rezar por una persona realmente que esté necesitando de tu oración, hazlo con confianza en Dios y no con desespero ni con miedo de perder la persona. Y si ves que te falta unirte a Dios, si ves que te falta pedir perdón en la confesión, pide primero perdón. Acuérdate, aquí vamos uniendo varios pasajes. Cristo le dice, si quieres venir a mí, ve primero y perdona a los demás, ve primero y haz el bien y luego regresa a mí a pedir lo que necesitas. Es que a nosotros se nos olvidó las Sagradas Escrituras y por eso cuando estamos bien, todo el mundo se olvida. Cuando llega la Semana Santa, todo el mundo a pasear, todo el mundo a divertirse, ni siquiera una misa por televisión, en sus diversiones, pero pasa la Semana Santa, llega la enfermedad y todo el mundo llorando y ahí sí a buscar de Dios. Pero recuerde entonces que primero hay que pedir perdón por haberle faltado, por no haber cumplido los preceptos de la iglesia, por no haberle pedido perdón a tiempo.
que todavía es hora de que la persona enferma o que aquel que está orando por ella pida perdón primero. Primero une hacia Dios para poder pedir. Yo quiero que les quede claro. Entonces una persona que no está unida a Dios no puede pedir. Claro que puede pedir, pero nos han señalado un camino mejor y más seguro. Yo les estoy recordando ese camino mejor y más seguro. Ahora, una persona que nunca busca a Dios, busca a Dios y Dios le da el milagro, pues es cuestión de Dios, lógicamente, porque Él es el que decide. Pero hay que tener fe y confianza. Cuando Jesús estaba en la tierra y lo buscaban aquellos incrédulos por una sanación, solamente por una sanación, ponían la confianza de que Jesús podría sanarlo y no miedo a seguir enfermo. Los leprosos no le pedían sánanos porque tenían miedo, sino porque confiaban que Él es el Cristo, que Él podía hacerlo. Confiaban en Cristo. La persona con miedo no alcanza la misericordia, no alcanza el milagro. Hay que dejar el miedo y por eso Jesucristo nos enseñaba, no tengan miedo. Más bien, tengan confianza. La confianza es parte de la fe. La fe se puede definir como la confianza en el poder de Dios. Así podemos definir la fe, confiar en que Dios tiene ese poder. Y si confiamos en que Dios tiene el poder, entonces acudimos a Él en plena confianza. El camino mejor es estar unidos a Él con los sacramentos. El mejor camino es permanecer en Cristo, perseverar en Cristo. Es el mejor camino. No es el único. También la fe la pueden adquirir personas que nunca han buscado de Cristo. Más sin embargo, señalo que es el mejor. Así que no pierdan mucho el tiempo buscando mucha gente que a lo mejor lo único que van a hacer allí es bulto, estorbo. Van a llenar la parroquia, van a llenar la iglesia, van a llenar el programa, van a llenar el espacio, pero realmente no están rezando. Es preferible que usted haga un rosario en confianza que la Santísima Virgen María va a interceder por esa sanación, a que muchos se reúnan a criticarse rezando un rosario. Es preferible que usted rece un Padre Nuestro en plena confianza en el Señor, a que muchos se reúnan a rezarlo mal. Es preferible que usted participe de una misa con entrega, con confianza, con verdadero fervor, pidiendo por un enfermo o por una necesidad, a que muchos se unan simplemente a llenar bancas, simplemente a llenar ahí espacios. ¿Por qué? Porque cuando se unen muchos, ya usted también pierde la calidad de su oración, porque usted también se entretiene, porque los demás te entretienen. Entonces, pedir milagros se puede si nosotros realmente confiamos en el poder de Dios y perdemos el miedo a las cosas humanas. Perdemos el miedo a morir, perdemos el miedo a perder, quitamos el miedo a la tentación. De esa manera pueden alcanzar esos milagros. Les quise hacer este paréntesis porque la Virgen María es la mejor intercesora en los milagros, más sin embargo, nosotros, si no le pedimos en confianza, pues tampoco va a interceder. Y las condiciones que Cristo pone es estar unidos a Él. Dice entonces, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Acoger a Israel su siervo significa que ese pueblo de Israel lo vuelve y lo acoge y quiere que el pueblo regrese a Dios. Dios Padre quiere perdonar a su pueblo por el pecado de Adán, por el pecado de su pueblo, quiere volverlo a perdonar y quiere que su misericordia llegue de nuevo a su pueblo para que podamos ser redimidos y el pueblo redimido otra vez a presencia de Dios. Esa es la verdadera voluntad de Dios, que nosotros regresemos a Él.
Esa es la voluntad de Dios. Pero bajo esa voluntad de Dios nos da la libertad de seguirle o no seguirle. Por eso dice acordándose de su misericordia, acordándose de la miseria del hombre y el corazón y el amor de él para volvernos a llamar a su rey. Y lo ha hecho con el pueblo de Israel y lo sigue haciendo, y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que él, siendo el verdadero camino y el único medio para llegar al Padre, entregando a su Hijo, nosotros podamos por medio del Hijo y en medio del Hijo llegar a esa salvación. Pero no es con el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, es en el camino en Él, es en la confianza en Él, es realmente teniendo confianza que Él es nuestro Redentor y que nuestro Padre nos da en medio de ese Redentor. Dice, como lo había anunciado nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por los siglos. Es decir, siempre Él anunció que iba a haber esa misericordia, anunció que su pueblo volvería a tener esa redención, anunció que su pueblo volvería hacia Él, que llegaría hacia Él. Es la voluntad verdadera del Padre. Esa es la verdadera voluntad de Dios. Que nosotros regresemos al Edén. Una voluntad que puede ser cambiada por nuestra libertad. No nos obliga a llegar de nuevo. Nos da la oportunidad de buscarle, pero no nos obliga y no nos ata a llegar allí. No es una atadura, no es una obligación, no es una carga la salvación. Es la voluntad de Dios que regresemos como hijos hacia Él. Por eso, en ese caminar, debemos dejar dos cosas. Uno, el miedo a la tentación. Ahora, debemos dejar también el miedo al pecado. No quiere decir que nos volvamos pecadores empedernidos, no. El miedo al pecado es, si ya pecamos, confiemos en la misericordia de Dios y en su perdón, y no estemos constantemente colmándonos de miedo porque fuimos pecadores o porque caímos en la tentación. Culparnos nosotros mismos también es malo. Si no confiamos en el perdón de Dios porque empezamos a decir, no, es que yo lo hice, volvemos a repetir, yo lo hice, debemos también obsequiarnos nuestro propio perdón. Y confiar que Cristo y que Dios y que el Padre ha perdonado. Por eso confiemos en los sacramentos y en el sacramento de la confesión. Muchos me dirán, ¿y los que no podemos comulgar porque tenemos cierta situación en la iglesia y no podemos comulgar? ¿Qué hacemos? Ellos se deben abrazar a la misericordia. Es decir, deben de confiar de que el Señor guiará sus pasos para que algún día puedan recibir esa comunión. No es que, bueno, como ustedes no comulgan, entonces la misericordia de Dios les va a dar todo y ya, y no se preocupe. Pecador o no pecador, comulgando o no comulgando es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La diferencia entre el que comulga y no comulga es que aquel que está en comunión con Cristo tiene un camino más fácil y más seguro a la salvación. Pero aquel que pierde la comunión con Cristo, nuestra iglesia nos indica que por un pecado no entra un alma al purgatorio. Un pecado sin confesión es un pecado con culpa, y al tener esa culpa pues no entra al purgatorio. Así que hay un camino más seguro si estamos unidos a Dios. Y entonces en esta tierra se nos da o no se nos da a quienes con fe pedimos a Dios pero no podemos comulgar. No es mi caso, es el caso de algunos de ustedes que me dicen así, si yo no puedo comulgar, entonces puedo pedir un milagro. Claro que podemos pedir un milagro, siempre hay que pedirlo. Es Dios el que decide hacerlo o no hacerlo, nosotros tenemos que confiar en esa petición. Es más seguro el camino cuando estamos unidos a Él, porque Él mismo lo dijo. Si permanecen unidos a mí, pedidle al Padre lo que queráis y nada se te será negado. Es un camino más seguro. Él mismo lo trazó. Ahora,
El Espíritu Santo se nos ha dado para ayudarnos, para confortarnos y para guiarnos en este mundo. Por eso dice, no los dejaré solos, dejaré el Espíritu Santo en ustedes. Y ese Espíritu Santo, pues es Dios con nosotros, hay que confiar en Él. Y la acción que hace ese Espíritu Santo en el mundo es una acción también que ayuda a soportar las inclemencias de este valle de lágrimas. La salvación viene como nos lo indica la iglesia. La salvación viene si la persona muere en estado de gracia. Y morir en estado de gracia significa morir con los sacramentos. Eso es lo que nos enseña la iglesia. Debemos morir en estado de gracia. Por eso hay que pedir los sacramentos y hay que vivir en los sacramentos. Las personas que no mueren en estado de gracia, pues de todas maneras es decisión de Cristo la salvación. Mas sin embargo, Él nos ha trazado ese camino, cuál es más seguro y cuál es más inseguro. Confiar en la misericordia es confiar en el perdón que Dios nos da, pero el perdón hay que pedir. Así que si tú no puedes comulgar, ya es hora de pedirle al Señor que te lleve a la comunión con Él, que te ayude, a los santos ángeles que te ayuden y determinen los espacios y los momentos para poder resolver tu situación en la iglesia y poder llegar a la comunión. No te quedes allí simplemente esperando que las cosas pasen y ya, no. Hay que poner de ti, hay que poner el empuje, hay que poner las ganas y la fuerza para poder que usted llegue a esa comunión con Cristo. Y llegando a esa comunión con Cristo, las peticiones son mejor escuchadas. Es que los santos, gracias a Dios nos dio santos, los santos los escoge Dios. Pero ¿por qué esos santos pedían milagros y se les daba? Porque estaban permanentemente unidos a Cristo. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Permanentemente en oración, no porque no pecaran, ¿no? Sino que cuando pecaban, pedían perdón y trataban de hacerlo menos, de pecar menos, de ofender menos a Dios. Eso es lo que nos enseñó el camino de cada santo que logró los altares, que logró realmente llegar allí. Entonces, mire, está bien pedir. Yo no estoy diciendo que sea malo reunirnos muchos a pedir, no es malo. Lo que pasa es que muchas veces, en vez de hacer bien, se hace mal. Es decir, si usted se reúne con un montón de personas para pedir por un enfermo, y si usted está pensando que la cantidad es la que realmente ayuda, no. Ayuda la cantidad, pero si cada uno de esos tiene buena calidad de oración, tiene confianza, ahí sí ayuda. Si se reúnen 2 o 3 en mi nombre, por eso Jesucristo decía, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, no con mi nombre, sino en mi nombre, eso significa confiando en Dios, realmente sabiendo lo que están haciendo, sabiendo que están orando y sabiendo y están unidos a Dios. 2 o 3 que se reúnan unidos a Dios, pues lógicamente que van a ser mejor escuchados que uno solo. Pero no un montón de gente que ni siquiera sabe qué está haciendo allí. Llenando pantallas, llenando bancas, llenando sitios. Eso no sirve. Eso no sirve. Cuando tú vayas a orar por alguien que está enfermo, le voy a dar unos pasitos. Y hoy en día, pues mucha gente se está enfermando. Y algunos podemos ayudar a pedir a Dios para que estas personas puedan tener esa acción de Dios en ellas. Lo primero que debes pensar es poner a la persona en las manos del Señor. Ponerlas en las manos del Señor. Dios no va a hacer exactamente lo que tú le pides. No, no. Dios te va a escuchar y Dios va a decidir qué hacer. Es decir, esa es la voluntad de Dios la que hace todo. Es Dios el que hace todo. Precisamente esto no quiere decir que si yo le pido a Dios que sane a X persona,
tiene que sanarlo, porque lo pidieron de rodillas. No. Tenemos el ejemplo del padre Pío de Pietrelcina. Cuando enfermaba uno de sus familiares, él se arrodilla a pedirle que por favor lo sane. Se enferma un vecino de su parroquia, una vecina de su parroquia, y pide que por favor la sane. Y no la sana el Señor. Y mire la calidad de santo que le estaba pidiendo. ¿Quién nos indica esto? Nos indica que nosotros debemos poner todo en la voluntad de Dios. Es lo primero para pedir por usted, por un enfermo. Y no desesperadamente que se haga la voluntad de Dios. Entonces, no. Ponemos en las manos del Señor y le decimos: en tus manos coloco a este hermano mío, a este vecino mío, a este familiar mío o a este conocido mío, con el nombre completo. A nosotros se nos ha olvidado que todos recibimos un nombre por el cual se nos conoce en la iglesia desde el bautismo. Entonces, con ese nombre es que se hacen las peticiones. Entonces tú no vas a decir: yo te pido por este señor, o por mi hermano, o por mi papá. No. Tú vas a decir: yo pido por Albeiro Serna Cardona. ¿Ves? Con el nombre. Lo pongo en tu santa misericordia, en tus santas manos, Señor. Quiero, si quieres tú, quiero yo pedirte que si puedes, que si quieres, porque Él puede hacerlo todo, que si quieres le devuelvas la salud a Él. Te ofrezco, Señor, los méritos de tu amado Hijo. Y comienzas a orar con el Padre Nuestro o con las oraciones que tú quieras. También puedes pedir intercesión de los santos, y la mejor intercesión es la de la Santísima Virgen María. Pero pones a la persona con nombre propio en las manos del Señor. Y no rece con miedo. Y no le ofrezca cosas a Dios que tú no puedes hacer. Señor, muchos dicen: Señor, yo te ofrezco una peregrinación a X parte. Y usted sabe si va a tener vida para poder cumplir. No sabe, ¿cierto? No es seguro eso. Entonces tú no puedes ofrecer algo que realmente no tengas. Es mejor no ofrecer. Es mejor dar lo que ya tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Confianza en Dios. Y dice: yo confío en ti, y yo espero en ti, y estoy seguro de ti, y conozco tu poder, y por ese poder, Señor, yo te ruego. Recuerde que no le está exigiendo a Dios, le está rogando, le está implorando. Yo te ruego por X persona, por nombre propio. Pido para él que sea tu gracia y tu voluntad esta: su sanación, su liberación, su empleo, la necesidad que tú estés pidiendo para él o para ti mismo. Cuando es para ti mismo no necesitas decir tu nombre, porque tú lo estás haciendo en nombre propio. Entonces, en ese momento no tienes que decir tu nombre propio. Pero cuando es para otra persona, sí digan la oración siempre con nombre propio. Les aconsejo que ofrezcan la luz de Cristo. Ese sacramental es muy bueno. O sea, es decir, un cirio bendito. Esa es la luz de Cristo. Lo ofrecen. Le dice: Señor, te ofrezco la luz. Le dice al Padre: Padre Celestial, yo te ofrezco la luz de Cristo, con tal fin de que ilumine mi hermano tal y tal y tal en la sanación. Confío en tu poder y espero tu santa voluntad. Esa oración es la mejor, de confianza.
y no ponerse a llorar, mire que tiene hijos, mire que tiene una esposa joven, mire que le falta vida, mire, él ya sabe que está joven, ya sabe que tiene hijos, él mismo se los regaló o se los prestó. Dios ya lo sabe. ¿Acaso no sabe que esa persona qué es lo que tiene y qué no tiene? Lógicamente que Dios ya lo sabe. Entonces las personas empiezan a llorar, como a buscar la lástima de Dios, como a buscarle a Dios, mire que estoy llorando, que estoy sufriendo, que estoy... No, Dios no siente lástima de las personas. Dios siente un infinito amor y por ese infinito amor también te da de acuerdo a la confianza que tú pongas. Entonces, para resumir, ¿cómo pedir por un enfermo? ¿Cómo pedir por una necesidad? Hice este paréntesis porque esos son los bienes que María nos indica aquí. Colmarnos de bienes, colmarnos de bendiciones, colmarnos de gracias a las personas que estamos unidas a Él. Para terminar, el Magnífica dice, María se queda con Isabel unos 3 meses y luego regresa a su casa. Aquí termina esa oración del Magnífica. Ahora, esa oración del Magnífica nos lleva a este paréntesis o a esta pequeña confianza de que por medio de María pidamos la intercesión, ya que ella es la esposa del Espíritu y que ella está tan unida a Dios que puede pedir por nosotros. Así que cuando pidamos la intercesión de María, no digamos que María nos haga el milagro, no, el milagro no lo va a hacer Dios, pero pidámosle a María por ser nuestra madre, digámosle a ella en confianza, así como le pides a la madre terrenal, o como alguna vez le has pedido a alguien que le tengas amor y confianza. Necesito esto, ayúdame en esto, por favor, colabórame. De esa misma manera y con ese corazón sencillo, coloca esa petición en María. Entonces, tenemos la intercesión de María, colocándola con confianza, así con amor, como le pides a una persona que amas o que sabes que te ama. Necesito esta necesidad, María. Yo la pongo en tus manos. Yo la quiero. Intercede al Padre por ella, pero aún así acepto su santa voluntad. Mire, si tú lo dices así, estamos haciendo 2 cosas. 1, confiando en el poder de Dios y pidiendo lo que queremos, como nos dice Cristo. Pedid lo que queráis. Eso es lo que quiero. Le estoy diciendo a María, pide esto que es lo que quiero. Y nos hacemos humildes porque aceptamos su santa voluntad. Le estamos diciendo, no, el hecho de que yo lo quiera no es que tenga que hacerlo, Dios. Es si quieres hacerlo. Entonces, yo te pido y quiero esto, María. Quiero esto para mí o para X persona. Cuando es para mí, sin nombre propio. Cuando es para X persona, con el nombre completo, con apellidos completos. Y le dice, y acepto tu santa voluntad, tu santa decisión. Eso sí, dame fuerzas suficientes y tranquilidad y paz para aceptarla. ¿Ves? Usted lo está pidiendo con confianza. Usted ya le está diciendo a su papá, a su Padre Celestial, qué es lo que quiere. Pero le está diciendo también que usted solamente puede hacer eso y que el papá no tiene que hacer lo que usted diga, sino que usted se abraza a lo que el papá decida. Pero que decida lo que decida, te ayude a seguir confiando en él y amarlo más. Entonces, un ejemplo de oración es así: Santísima Virgen María, Madre mía, yo te ruego, te pido, que le pidas al Padre Celestial por mí, que ruegues por mí. Dile al Señor que quiero. Caigámonos del cuento de la palabra necesito, porque nosotros solo necesitamos de Dios. Hagamos de esa palabra, necesito trabajo. No, tú no necesitas trabajo, tú necesitas a Dios. Entonces debes decirle, o yo te doy ese consejo porque he recorrido ese camino y el Señor ha escuchado mis oraciones. Así que te doy ese consejo.
Cuando vayas a pedir con la Virgen María, ponte en las manos de ella porque es una persona que te ama. Y las personas que nos aman hacen todo lo posible por ayudarnos. María es la madre en el cielo que nos ama, entonces nos acercamos a ella confiados en el amor que nos tiene y le decimos: María, oh Santísima Virgen María, yo quiero que le pidas al Señor, que le ruegues y que intercedas por mí ante el Señor y dile que quiero esto, y dices que quieres. ¿Ves? No que necesitas, porque realmente lo único que necesitamos es de Dios, no más. Esa es la verdadera necesidad que nosotros tenemos, Dios. Pero queremos de Dios que Él nos mire y dice: quiero esto. Dice la necesidad, dice, y dile que acepto su santa voluntad, que me ayude a tener paz, perseverancia y fe en su decisión. Listo, ya está lista la petición. Te ofrezco, Señora mía, estas 50 rosas en honor de tu santo nombre. ¿Ves? Y le haces el rosario. Así se hace una buena petición de confianza en Dios. Más tarde quieres ofrecerlo porque el Señor dice: perseveren en la oración. Entonces volvemos y lo hacemos, volvemos y pedimos de esa manera con la Santísima Virgen María. Volvemos a rezar el rosario. Si yo encuentro a esa persona que piensa de la misma manera, que tiene esa verdadera fe, me uno a esa persona porque ya estamos actuando un verdadero nombre de Cristo. Pero si yo reúno un poco de gente que está chateando en el celular, que está haciendo otras cosas, que está simplemente ahí por estar, vas a perder tu tiempo. Es mejor que lo hagas con calidad, con verdadera confianza. Ofrece entonces también la luz de Cristo. Dice: ofrezco. Yo te estoy dando un ejemplo. No precisamente tienes que hacer esta oración. La mejor oración es la que te sale del corazón. Pero te doy un ejemplo. Te dice: Señor, te ofrezco la luz de Cristo para que se ilumine en esta necesidad. Sea lo que sea, te doy las gracias. Ofrezco a Cristo en la irradiación de Cristo, luz del mundo, para que llegue irradiando en esta necesidad. Y dices la necesidad. Prendes tu cirio y no lo apagas. Lo dejas allí derecho. ¿Cuántos cirios debo ofrecer para una necesidad? Los que tú quieras. Mínimo uno. Mínimo uno. Pero si debo salir, entonces puedo apagar el cirio. Sí, lo apagas, claro, porque el cirio debe estar siempre en un lugar seguro. En un lugar seguro. Ahora, el cirio debe estar previamente bendecido. El cirio debe estar con buena bendición. No simplemente con una bendición, con una asignación, no, con una bendición o con oraciones que realmente preparatorias para el cirio. O el cirio que tienen o que muchas personas bendicen en Sábado Santo. Bien sirve. Se prende y se deja lo más corrido posible. ¿Por qué puedo pedir? Tú pides por lo que quieras, no por lo que necesites, porque tenemos que salirnos de esa estigmatización de que decimos necesitamos. Solo necesitamos de Dios, somos necesitados de Dios. Pero este mundo se queda, este mundo se acaba. Necesitamos de la salvación, es lo único que necesitamos, de Dios. Lo otro lo queremos, de una manera o de otra. Por eso Jesucristo dice: pedid lo que queráis, no lo que necesitéis, porque lo que necesitéis, ya Dios sabe que lo necesitáis. ¿Sí? Ya Dios sabe que es lo que necesitas, la salvación. Pedid lo que queráis. Aquí está la diferencia. Entonces empezamos a pedir lo que queremos en confianza. Yo quiero esto, se lo pido en confianza al ser que más me ama, que es Dios y la Santísima Virgen María. Lógicamente que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
ellos son los que más me aman, por eso le pido lo que quiero con confianza. Enciende la luz y dejas que la luz sea. ¿Qué oración es la mejor para orar? La Sagrada Misa, la Santa Misa. Es la mejor oración. Esa es la mejor oración para pedir por una sanación, para pedir por lo que tú quieres. Y entonces en una Santa Misa yo puedo pedir por que me gane una casa, por comprar, se puede pedir lo que quiere. Para eso está la petición abierta. No le tenga miedo de decirle a su sacerdote, decirle: Padre, quiero una misa por esto, por esta es mi intención. Mi intención es que el Señor me escuche lo que quiero, y yo lo que quiero es poder pagar una deuda, que me dé las oportunidades para pagar una deuda. ¿Por qué no? El sacerdote tiene la obligación de celebrar la misa por la intención que salga del corazón de la persona que quiere esa Eucaristía. Eso se llama el oferente. El oferente es el que dice por qué quiere la misa. El sacerdote tiene la obligación de presidir la misa, porque la misa la celebramos todos, tiene la obligación de presidir la misa por la intención del oferente y por una intención por Eucaristía, como lo señala el Código de Derecho Canónico. Entonces, este es un paréntesis que vale la pena. Cuando usted le diga a un sacerdote, o cuando en alguna parte quieran meter varias intenciones en una sola Eucaristía, pues recuerde que la Iglesia no acepta o dice que no se debe celebrar, y se debe evitar que se celebren varias intenciones en una sola misa. Así que el oferente, que es usted, es el que de corazón debe sacar la intención. Y no le dé miedo. No le dé miedo, porque muchas personas mandan a celebrar su misa, son los oferentes de la misa, y le da miedo de decir: no, Padre, es que yo quiero pedir al Señor que yo me pueda tener la oportunidad de ganar un trabajo, o de poder ganar una licitación, un ejemplo, cualquier cosa, y les da pena decirlo. Quiero pedirle al Señor para que X persona deje el vicio del licor, y le da pena decirlo. No le dé pena hacer la petición, porque es a Dios. Y pídale al sacerdote que la intención se la celebre como le sale a ti del corazón. Eso es bueno que ustedes lo aprendan. Es la mejor oración que tú puedes hacer por las necesidades, o no necesidades, realmente por lo que quieres. Porque nosotros nos acostumbramos a decir necesidades, pero es más bien costumbre que realmente necesidades. Así es como lo debemos pedir, unidos a Cristo. El próximo lunes se hace una conmemoración que realmente es una tradición de la Iglesia, donde se recuerda la Santa Cruz, o el Día de las Cruces. En Colombia se tiene esa antiquísima tradición, es una tradición, no es una liturgia, es una tradición, el Día de las Cruces. El Día de las Cruces nace con el emperador Constantino. En una noche de batalla sueña con una cruz, viendo una cruz, y una voz que le decía: por este signo vencerás. Entonces le pide a su mamá, Helena, que busque la cruz de Cristo. Y Helena sale hacia Jerusalén en busca de la cruz de Cristo. Encuentra 3 cruces. Nosotros la conocemos hoy en día como Santa Helena, la madre de Constantino el Grande, emperador de Roma. Y entonces él pide a la madre de él, a Helena, que busque la cruz, porque por ese signo iba a vencer. Era un sueño que había tenido en batalla. Helena
hoy en día Santa Elena, busca la cruz de Cristo, encuentra 3 cruces en Jerusalén. Sin saber cuál era realmente la cruz de Cristo, entonces ese día ya manda a traer un enfermo, lo coloca en las cruces y cuando toca la verdadera cruz de Cristo, se sana el enfermo. Eso es lo que nos cuenta la historia de Santa Elena y nos cuenta la historia de esa celebración de las cruces, que nosotros en Colombia conocemos como el Día de la Santa Cruz. Pero realmente la conmemoración de la cruz es en septiembre. El 3 de mayo es el Día de las Cruces. Es una tradición católica donde por tradición no es una liturgia, por eso ese día litúrgicamente no se celebra el Día de las Cruces, no se celebra litúrgicamente, se celebra en septiembre. Pero el día de 3 de mayo se celebra la fecha en que Santa Elena, encuentra la cruz de Cristo. Esa es la verdadera historia del 3 de mayo, el encuentro de la cruz de Cristo en Jerusalén por Santa Elena, mamá de Constantino el Grande. Eso está en tradición en varios países, no en todo el mundo. Esa tradición está en varios países. Uno de esos países es Colombia. Entonces en Colombia se tiene esa tradición de celebrar ese día en que Santa Elena encuentra la cruz de Cristo. Y se adorna la cruz con flores y se adorna la cruz sabiendo que por ese signo se vencerá, que es el sueño de Constantino. Es el sueño de Constantino. Por este signo vencerás. Entonces ese día la tradición dice que se dice 1000 veces el nombre de Jesús. No es realmente una liturgia, es una tradición. No quiere decir que sea mala, no es mala, pero es aclarar que es una tradición. Que si yo no lo hago, peco, no pasa nada, no pasa nada. Si usted no lo hace, no pasa nada. Que si yo lo hago, entonces no voy a ir al infierno. No precisamente eso, no precisamente eso tampoco. Porque si usted muere en pecado y sin la gracia de Dios, pues probablemente tu alma vaya a ser condenada. Digo probablemente porque el que realmente decide es Cristo. Pero eso nos enseña la iglesia. Así que es una tradición que nos ayuda a afianzar un poco la fe, a creer y a confiar en la cruz de Cristo, en el signo de la cruz, el verdadero signo de la cruz. Pero realmente es un signo penitencial, la cruz es un signo penitencial. Entonces el hecho de que el 3 de mayo que se acerca ahorita, empiecen a decir Jesús, 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 porque la tradición dice que ¿cómo se reza? Pues la tradición dice que se reza un acto penitencial, un yo pecador, y que se reza una ejaculatoria que dice, renuncia Satanás, que conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, Jesús, Jesús. Eso es lo que nos enseña la tradición. Y se utiliza una camándula para contar los días 50, días 50. Y cada vez que llegas a los 50, dice la ejaculatoria. Y así hasta contar 20 camanduladas y de esa manera llegas a 50 veces la palabra Jesús, el nombre de Jesús. Esto no significa que si yo no lo hago, entonces me voy a condenar o entro en pecado mortal. No, no pasa nada. Si tú no lo haces, pues simplemente no quisiste llevar la tradición. Si tú lo haces, no, tampoco quiere decir que porque lo hiciste, entonces el demonio nunca te va a atacar. No, te va a ayudar un poco a surgir en la fe, a permanecer en la fe. No estoy diciendo que sea malo rezar, no. Tampoco estoy diciendo que sea una obligación hacerlo, no. Ni es una obligación, ni tampoco es malo rezar. Así que, si quieres seguir la tradición, puedes hacerlo como ya te dije. No es una liturgia y por ende no se celebra litúrgicamente en la iglesia en los 1000 Jesús. Además, no es una liturgia mundial, sino de ciertos países, no de todos. Por eso
Si tú lo quieres hacer porque vives en un país que lo celebra, que tiene la tradición, lo haces de esa manera. Acá en Colombia tenemos esa tradición y muchos lo hacen. Y ponen la cruz, la adornan y repiten el nombre de Jesús de la manera como les enseñó. No quiere decir entonces que esto te quite el pecado, que esto acabe con Satanás y que realmente tú estés salvado porque rezaste 1000 Jesuses el día del 3 de mayo. No, eso no quiere decir eso. Los que me piden repetir, recuerde que quedaremos en YouTube y allí encontrarán la grabación y allí podrán ver la catequesis y poderlo ver con mejor detenimiento. La oración, entonces, yo les aconsejo que el 3 de mayo, si quieren seguir la traducción, yo les aconsejo que hagan un acto penitencial y que realmente hagan penitencia. Si quieren seguir la tradición de la cruz, del signo verdadero de la cruz, que es un signo penitencial. Entonces, yo les aconsejo que hagan un acto de penitencia. Los actos de penitencia son muy sencillos. Puedes hacer un ayuno hasta las 3 de la tarde. Los que no lo saben hacer, se lo recuerdo. Es no desayunar, no almorzar. Si tu cuerpo no está acostumbrado, entonces un vaso de agua y un pequeño pan de desayuno y un vaso de agua y un pequeño pan de almuerzo. Y vuelves y retomas tu comida después de las 3 de la tarde. El ayuno es válido si lo que dejas de comer lo regalas a una persona que necesite de ese alimento, o recoges el dinero que vale tu alimento y lo donas a una entidad, a una parroquia, a una entidad que necesite ayuda monetaria, o a una persona que no sea familiar y que esté necesitando de esa ayuda. De esa manera se hace el ayuno. Puedes tomar agua. Si no, si tu cuerpo no te da y ya ves que tu cuerpo no te da porque no estás acostumbrado, pues bueno, come. Lo más importante es la intención. Ahora, no es que te dé hambre a las 8 de la mañana y entonces dices, no, ya no me da, ya no me da. No, la idea es hacer el esfuerzo. Precisamente es una penitencia y las penitencias duelen. La idea es hacer el esfuerzo hasta las 3 de la tarde. No tampoco acabar con tu cuerpo, pues no llegar hasta los extremos, pero sí por lo menos al límite, llegar al límite, hacer el esfuerzo de sentir hambre realmente y aguantar el hambre, que eso es lo que se llama ayuno, para poder hacer esa penitencia. También pueden hacer la penitencia de la peregrinación, que es desplazarse hasta un lugar sagrado rezando el Santo Rosario seguidamente. Esas penitencias son buenas para este día de la Santa Cruz. También hacer una obra de misericordia. Recordemos que tenemos 14, los que no se acuerdan de ellos, pues los pueden conseguir muy fácilmente por el internet y recordar las 14 obras que puedes hacer una de estas, una de las 14 obras de misericordia, el día de la Santa Cruz, y asistir a la Sagrada Eucaristía. Porque muchas personas tienen la tradición de repetir Jesús, 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 y a lo último hasta se les convierte en una charla o se les convierte en algo repetitivo que no le cogen sentido. Es mejor hacerlo, pues es mi consejo, es mejor hacer un acto penitencial en el que usted tenga verdadero sentido, rezar, en vez de rezar los 1000 Jesuses, rezar una camandulá de Padre Nuestros ofrecido por la salvación de las almas del purgatorio. Ese es un acto penitencial, digámoslo así, un camino mejor a repetir los 1000 Jesuses, que a la hora del té muchas veces se les pierde el sentido de la tradición. Voy a dar entonces la bendición. Me quedo con las preguntas en el chat, aquí en Zoom, me quedan las preguntas en el chat. Me escriben allí los que necesiten preguntar sobre alguno de los temas dados hoy. Dios mediante, la próxima catequesis vamos a dar el tema de Pentecostés para que sepamos cómo pedir, cómo rezar y cómo disfrutar el día de Pentecostés, que este año 2021
el 23 de mayo. Nosotros haremos la vigilia el 22 de mayo. Te recuerdo que para ese día es bueno tener la luz de Cristo, que es un cirio rojo bien bendecido que les va a ayudar a reforzar o a fortalecer sus carismas del Espíritu en ti. Padre misericordioso, dignate darnos las indulgencias plenarias y parciales para escuchar la palabra del Señor. Te ofrecemos este Padre nuestro por las intenciones del Romano Pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dígnate, Señor, bendecir a estos hermanos míos. Consérvalos siempre para ti. Fortalécelos en su fe, en su confianza. Permanece siempre con la fuerza del Espíritu Santo en ellos, dándole la renovación de sus carismas. Consérvalos del mal y presérvalos de las acechanzas del maligno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.